días, ahora vamos a tratar el tema relacionado al comportamiento pasivo de los metales al ser expuestos a un entorno corrosivo. Este es el tercer posible comportamiento que un metal puede presentar al estar expuesto a un entorno corrosivo. Bienvenidos. Antes de iniciar con el contenido, me gustaría que revisemos estas preguntas y meditemos en las mismas. ¿Qué otros posibles comportamientos pueden presentarse en la exposición de un metal a un medio corrosivo diferentes a los que ya hasta aquí hemos visto? Es decir, diferentes al activo o noble. Y ¿es posible aprovechar los productos de corrosión para prevenir la corrosión continuada? Finalmente, ¿qué característica, qué propiedad, qué condición le brinda la característica de inoxidable, entre comillas inoxidable, más adelante veremos por qué, al acero inoxidable? El tercer y último comportamiento que puede presentar un metal al ser expuesto a un entorno corrosivo es de carácter pasivo. Aquí vemos una muestra metálica que ha sido expuesta a un entorno corrosivo y vemos el resultado final de dicha exposición. En este comportamiento, el metal presenta un estado de comportamiento, un estado pasivo. ¿Eso qué significa? Al sumergir al metal en el entorno corrosivo, se genera una corrosión inicial. Esa corrosión genera una película protectora que recubre al metal, generando que se detenga la corrosión subsiguiente, ya que los productos de corrosión van a evitar la siguiente corrosión. Esta película es muy delgada y es protectora. Está en el rango de los 300 angstroms y es conocida como película pasiva y reduce los niveles de corrosión continuada o subsiguiente después de la formación de la película hasta niveles suficientemente bajos para indicar que el metal es resistente al entorno. Este proceso de formación de la película pasiva se conoce como pasivación, lo cual permite la reducción de la velocidad de corrosión a niveles muy bajos. Sin embargo, esa resistencia a la corrosión depende exclusivamente de la integridad de la película pasiva. Si por alguna razón se rompe esa película o se disuelve esa película, el metal pasará de presentar un comportamiento pasivo a un comportamiento activo en la zona donde se ha perdido esa capa protectora, generando una disolución rápida de la zona activa. Ahora, ¿qué metal presentaría un ejemplo de este comportamiento? ¿Cuál es el comportamiento del acero inoxidable que le suministra la resistencia a la corrosión? ¿Cómo podríamos utilizar este comportamiento en la prevención de la corrosión? Bien, el acero inoxidable es un claro ejemplo, es uno de los mejores ejemplos relacionados con el comportamiento de un metal de carácter pasivo. Vamos a ver cómo es su comportamiento. Los aceros inoxidables presentan
una composición química en la cual está presente como mínimo un 10.5% de cromo. Es decir, al ser un acero va a tener una cierta cantidad de hierro, una cierta cantidad de cromo, perdón, de carbono, lo cual le hace acero, y va a tener una cierta cantidad de cromo, la cual debe ser mínimo el 10.5%, para considerarse como acero inoxidable. También va a contener otros elementos, otros constituyentes, dependiendo del tipo de acero. Ahora, la presencia del cromo le brinda esa resistencia a la corrosión, ya que el cromo, al estar en la superficie y estar expuesto a un medio corrosivo, va a sufrir corrosión. Sin embargo, el resultado, el producto de la corrosión del cromo es un producto que se deposita sobre la superficie metálica, formando una capa protectora de productos de corrosión, principalmente óxidos de cromo, la cual es resistente mecánicamente, se adhiere a la superficie metálica, es muy poco porosa, no se disuelve, no se arranca, no se pierde y es muy poco reactiva. Por ende, genera una película muy delgada, imperceptible a la vista, que actúa como barrera protectora entre la matriz metálica, que no ha sufrido corrosión, y el entorno corrosivo. Aquí vemos una lista de metales que presentan un carácter corrosivo, teniendo al hierro como un metal un tanto especial. El hierro en ciertas condiciones sí puede presentar un carácter pasivo, sin embargo en la mayoría de las condiciones vemos que no, como en el caso de la varilla corrugada. El cromo, el titanio, el níquel y algunas aleaciones de estos metales, sobre todo la acero inoxidable, generan materiales que presentan un comportamiento pasivo. La pasivación es el proceso al cual se somete un material que es pasivo para asegurar que el material forme una película pasiva. Es decir, los materiales pasivos no son pasivos solo por la composición química que presentan, sino es necesario ejecutar una acción conocida como pasivación, en la cual se expone el metal a un entorno corrosivo para asegurar la formación de la película pasiva y el comportamiento pasivo. Ahora, como estrategia de prevención de la corrosión, ¿la aplicación de pinturas anticorrosivas y la pasivación son métodos iguales? Meditemos. En realidad, la formación de una película pasiva no es una estrategia anticorrosiva igual a la aplicación de una pintura, por diversos, eh, por diferencias muy notorias que lo veremos a lo largo del curso. La principal diferencia es que la pasivación eh, se fundamenta en la formación de una película pasiva producto de la corrosión, es decir, la pasivación depende de la formación de una capa de los productos de corrosión que actúan como una barrera protectora. En la pintura se aplica externamente un recubrimiento. La pasivación es un proceso químico en el cual se somete un material que va a presentar un comportamiento pasivo a lo largo de diferentes soluciones que van a ir limpiando la superficie metálica y generando la formación de la película pasiva a través de someter al material a entornos corrosivos controlados. Aquí vemos una serie de baños por los cuales van a pasar los diferentes materiales hasta formarse la película pasiva
de una forma óptima. La pasivación permite la formación de la película pasiva. Aquí vemos la matriz metálica que, al ser un acero, estará conformado por hierro, carbono y, al ser inoxidable, estará conformado por una cierta cantidad de cromo y otros constituyentes dependiendo del metal, por ejemplo, níquel. La base metálica va a estar conformado, la matriz metálica, la parte interna del metal, el material metálico, va a estar conformado por solo estos elementos, ya que ha sido conformado de forma de una aleación metálica. Fuera de esa matriz metálica está la superficie metálica, la cual está expuesta al entorno. En la pasivación, intencionalmente sometemos la superficie metálica a los entornos corrosivos controlados para que se forme una película pasiva de óxido de cromo. Va a existir también una zona de transición que va a presentar una cierta composición química muy próxima al metal base, pero es donde se genera el cambio entre la matriz base y la capa protectora. Lo importante es conocer que la capa protectora es el resultado de la deposición de los materiales producto de la corrosión que forman una película que es imperceptible, principalmente conformada por óxido de cromo. El óxido de cromo se fija a la superficie metálica y protege la matriz metálica. Esta capa es muy poco porosa, es decir, el entorno corrosivo no puede traspasarla, migrar al interior y dañar la matriz metálica. Es muy poco reactiva, su composición química no va a variar a lo largo del tiempo, no va a ser atacado por un entorno corrosivo. Se adhiere a la superficie metálica por acción mecánica, no se va a desprender, salvo que sea una carga muy grande, y es muy densa, con lo cual se asegura la protección. Entonces, al ser una película poco porosa, no soluble, muy densa y que se adhiere fuertemente al metal y mecánicamente resistente, forma una película de un material que no se corroe más y que actúa como barrera entre el entorno corrosivo y la matriz metálica. Aquí tenemos un video que nos va a ilustrar cómo se produce la pasivación de un metal. Aquí tenemos el código QR, podemos escanearlo y podemos verlo en otro medio. Pues bien, hemos visto los tres comportamientos posibles. Comportamiento inmune, no hay corrosión en absoluto. Comportamiento activo, la corrosión se produce de forma continuada hasta disolver el metal o generar un fallo por corrosión. Y el comportamiento pasivo en el cual se forma una película pasiva y la corrosión se detiene. Vamos a hacer un último análisis de estos tres comportamientos. Ahora, primero, fijemos nuestra atención en el comportamiento inmune y en el comportamiento pasivo. ¿Son dos comportamientos iguales? ¿Cuál será la diferencia entre el comportamiento pasivo, perdón, el comportamiento pasivo y el comportamiento inmune? ¿Cuál será el comportamiento corrosivo más deseado? Vamos a responder esas preguntas. Lógicamente, el comportamiento más indeseado, el comportamiento a evitar, para eso es el estudio de este curso, es el comportamiento activo. Es ese el comportamiento que los ingenieros en corrosión, los ingenieros de mantenimiento, procuran evitar o corregir si es que ya se produjo. En segundo lugar, los comportamientos más deseados serían el comportamiento inmune y el comportamiento pasivo.
Y el comportamiento activo es el comportamiento a evitar ante todo. Por eso estudiamos este curso. Desde el punto de vista del control de la corrosión, el comportamiento pasivo e inmune o noble son los comportamientos deseados. Sin embargo, hay una diferencia entre estos dos comportamientos en términos de ingeniería y en términos de factibilidad económica y técnica. Entonces, ¿cuál de los dos es más deseable? El comportamiento más ideal, más deseable, vendría a ser el comportamiento de carácter inmune, ya que en este comportamiento, en esta condición, el metal no presenta ningún tipo de corrosión y también no depende de su estabilidad, su resistencia a la corrosión, no depende de la formación de películas protectoras, simplemente el metal es termodinámicamente estable y la corrosión no se produce bajo ninguna condición. Pero técnicamente existe un gran limitante. Para alcanzar este comportamiento se requiere del uso de metales nobles, que habíamos visto tres de ellos, no son solo tres, son más, pero principalmente son oro, plata, platino, los cuales son metales preciosos, costosos y en términos de ingeniería no son muy útiles, ya que no presentan comportamientos mecánicos tan buenos como otros metales como el acero. Entonces, primero, técnicamente y económicamente no es posible utilizarlos en cualquier situación, ya que son muy costosos y presentan una muy limitada resistencia mecánica, con lo cual son imprácticos para la inmensa mayoría de aplicaciones de ingeniería, salvo aplicaciones que son muy especiales, como ya vimos, aplicaciones casi de tipo biomédicas. Así que los metales nobles, a pesar de que presentan un comportamiento de carácter inmune, no presentan corrosión en la mayoría de los entornos corrosivos, no son útiles para aplicarlos en ingeniería, por sus altos costos y limitada resistencia mecánica. Si requerimos evitar la corrosión, el comportamiento pasivo es el más apropiado, ya que eh, un metal que presenta un comportamiento pasivo es también muchas veces una aleación como el acero inoxidable, con lo cual se puede mejorar tanto su resistencia a la corrosión como su resistencia mecánica, lo cual no es posible con metales puros como los metales nobles. Sin embargo, aquí hay limitaciones de carácter de corrosión, ya que estos metales, su resistencia a la corrosión depende de la formación de películas pasivas y la integridad de las mismas. Con lo cual, los metales pasivos sí pueden presentar corrosión. De allí que al inicio indiqué que, entre comillas, el acero inoxidable es inoxidable ya que no lo es. El acero inoxidable y cualquier otro metal de carácter pasivo puede presentar diferentes formas de corrosión. Por ejemplo, picaduras, corrosión bajo estrés y corrosión por grietas. Esto se debe a que en algunas circunstancias la superficie metálica pierde su película pasiva, con lo cual se genera una corrosión localizada muy acelerada donde el metal presenta una zona activa. Entonces, los aceros inoxidables y los metales pasivos en general pueden presentar o son susceptibles a presentar corrosión de carácter localizada,
la cual es una corrosión muy rápida en el lugar donde la película pasiva se ha perdido. Por ende, no podemos decir que los metales de carácter inoxidable como los aceros inoxidables son del todo inoxidables. Pueden corroerse. Ahora, ¿qué ejemplo cotidiano o industrial conocemos de un metal que presenta un comportamiento pasivo? El ejemplo más notorio es el acero inoxidable. En la industria, eh, en la industria alimenticia, en la producción de bebidas, en la producción de lácteos, en fin. El acero inoxidable se utiliza ampliamente en equipos de procesamiento alimenticio y en las industrias donde se manejan alimentos, debido a que no solo es resistente a la corrosión, sino también que presenta propiedades higiénicas y es un material rentable. Un ejemplo claro es el acero inoxidable AISI 316 y 316L, el cual es un material ampliamente utilizado en el sector alimenticio. Este metal es resistente gracias a su comportamiento pasivo en entornos donde se procesan alimentos. En esos entornos va a existir ácidos orgánicos y también los cuales están presentes en el producto alimenticio y también va a estar expuesto a altas temperaturas y a soluciones corrosivas producto de la limpieza. Este material resiste esas condiciones, con lo cual es un material muy bueno para la industria alimenticia. El acero inoxidable presenta algunas de las características más adecuadas como material de construcción para equipos alimentarios. Es el material más ampliamente utilizado en contacto directo con alimentos dentro de la industria. Bajo condiciones especiales de corrosión, como el manejo de alimentos líquidos, los cuales son ácidos o alimentos que contienen sustancias corrosivas como dióxido de azufre, se debe emplear aceros inoxidables especiales, como AISI 316 o 316L. Un caso más específico es el acero AISI 302, el cual se utiliza para mejorar la apariencia del diseño externo de los equipos alimentarios, pero no para equipos en contacto con alimentos o agentes corrosivos. El acero inoxidable AISI 304 es el más comúnmente utilizado para propósitos generales debido a su resistencia mecánica. Se sugiere que hay 6 razones principales para el uso generalizado del acero inoxidable en la industria alimentaria. Uno de ellos es el más importante, el primero, resistencia a la corrosión, durabilidad, facilidad de fabricación, resistencia al calor, protección del sabor y color del alimento y facilidad de limpieza. La resistencia a la corrosión y la facilidad de limpieza del acero inoxidable son importantes en relación con la higiene alimentaria. Siempre se debe preferir el acero inoxidable austenítico, austenítico para aplicaciones alimentarias, debido a que es el más estable y más resistente a la corrosión en comparación de otros tipos de aceros inoxidables. La aplicación del acero inoxidable en la industria alimentaria incluye equipos de procesamiento como pasteurizadores, homogenizadores, separadores, decantadores, detectores de metales, intercambiadores de calor, tanques de mezcla y tanques de procesamiento, así también como tanques de almacenamiento, silos, cisternas, máquinas de ordeño, latas, enfriadores de leche, y también en la construcción de accesorios como conexiones, válvulas e instrumentos de laboratorio. Entonces, en términos muy generales, los metales que presentan un comportamiento de carácter inmune son principalmente metales nobles, el oro, plata, platino, los cuales resisten
o más bien no sufren corrosión en lo más mínimo en la mayoría de los entornos corrosivos. Sin embargo, no son 100% no corrosivos. Sí hay entornos que los corroen, pero en la inmensa mayoría resisten a la corrosión. También podemos decir que, de forma general, los metales como el sodio, potasio y magnesio son metales altamente activos. El caso del sodio, por ejemplo, puede llegar a ser explosivo al ser expuesto a la humedad ambiental. Estos metales son activos casi en todos los medios acuosos. En términos muy generales, podemos decir que el titanio y el tantalio son pasivos en una amplia gama de entornos acuosos. Podemos indicar que el aluminio y el zinc exhiben un comportamiento activo en la mayoría de los entornos corrosivos. Sin embargo, en algunos entornos importantes como las condiciones ambientales normales presentan un comportamiento pasivo. Por ello se utilizan mucho estos metales para eh, realizar elementos que van a estar expuestos a entornos ambientales normales, como por ejemplo señales de tránsito en el caso del zinc y marcos de ventanas en el caso del aluminio. Sin embargo, no podemos generalizar. No podemos decir que el oro siempre resiste a la corrosión, no podemos decir que el hierro siempre se corroe, no podemos decir que el aluminio siempre va a presentar un comportamiento pasivo. Debemos siempre analizar las características de los metales más las características del entorno corrosivo para deducir el comportamiento del metal respecto a la corrosión. Es la integración en el análisis de la resistencia a la corrosión de estas dos características, lo cual nos va a llevar a comprender el comportamiento de un metal. Gracias por su atención.